Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a quien es el diputado en el Congreso del Estado, me refiero al licenciado Jaime Prieto. Bienvenido. Gracias por permitirme estar con ustedes y es un honor estar en este programa y con esta entrevista tan especial de tu parte. Al contrario, una persona que siempre se ha destacado por llevar a cabo iniciativas para hacer leyes en beneficio de la ciudadanía. Esta ley de atención a víctimas, ¿cómo quedó? Quedó aprobada. Finalmente fue una iniciativa que presenté dentro de un paquete que preparé en defensa de los derechos humanos. Creo que en este tema estábamos muy descuidados legislativamente y así fue como presenté una iniciativa para penalizar la discriminación, que está en primera lectura, una iniciativa para penalizar la desaparición forzada de personas, ya la aprobamos, ya en septiembre entró en vigor a partir del 16 de octubre, y está esta ley de atención a víctimas, que es una ley que está alineada con la Ley General de Víctimas, que fue aprobada, que publicada en mayo, y que nos cambia. Yo cuando elaboré esta iniciativa, cuando la trabajé, el espíritu, lo que se llama el espíritu del legislador, es una iniciativa que va más allá de la Ley General de Víctimas, porque la ley General de Víctimas solamente atiende más el aspecto material y reparación del daño de las víctimas, pero de manera material. Sin embargo, aquí yo voy más por la reparación del daño integral de la persona, voy más con el ciudadano, voy más con el individuo. Y esta ley de atención a víctimas, en primer lugar, obliga al Estado a coordinarse entre los tres poderes, con los ayuntamientos, con los organismos públicos descentralizados, los DIF, el IJAS, etcétera, que atenden a las personas, para que en una acción coordinada y conjunta se eficienten los recursos humanos sobre todo y poder atender a las víctimas de la mejor manera. Pero luego dicen, ¿qué tipo de víctimas? A todas. Aquí no podemos hacer ninguna distinción de víctimas y tanto estamos hablando por un lado de víctimas del delito como víctimas que fueron atropelladas en sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Entonces, cuando se trata de víctima, estamos hablando cuando el individuo se siente vulnerado, cuando se siente pisoteado, se siente vejado, se siente maltratado, se siente que le cambia su vida inclusive, o sea, se causa un malestar interior que lo hace víctima y inmediatamente requiere una reparación del daño. La reparación del daño no pensemos en material, pensemos también en asesoría jurídica, atención médica, psicológica, etcétera. Entonces esta ley define a las víctimas directas, indirectas y colectivas inclusive, pero las víctimas es tan especial en considerar las víctimas que no solamente a las directas, a las que el victimario descarga alguna acción en ellas, no. También los familiares de las víctimas son víctimas indirectas, porque de alguna manera sufren junto con la víctima, pero también son víctimas indirectas los familiares del victimario muchas veces. Quien comete un delito lo hace contra una persona que es la víctima directa, pero los familiares de la víctima la sufren. Los familiares del victimario también la sufren. Entonces, son víctimas indirectas. Aquí, ¿qué es lo que opera? Que el Estado debe iniciar y tomar acciones tendientes a reparar el daño de las víctimas directas e indirectas. Pero ¿Qué es ¿cómo esto? ocurre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué tiene que hacer el Estado? Siempre cuando hay una víctima, cuando hay un daño, el responsable de la reparación del daño es quien lo causa. Sí. Pero luego en nuestro sistema habrá que esperar que haya una sentencia para que después de la sentencia se diga quién repara el daño y cómo. Sin embargo, de acuerdo con esta ley, el Estado, el gobierno está obligado a iniciar con las acciones tendientes a reparar el daño de inmediato, sin esperar una sentencia. Porque cuando se da la sentencia, pues ya el daño fue mayor y ya muchas veces no tiene reparación, sobre todo en lo moral, en la salud de las personas. Entonces, el Estado tendrá que iniciar a reparar el daño y ya después, cuando hay una sentencia, el Estado ya le cobrará al responsable de reparar el daño lo que le competa o con lo que fue castigado o penalizado. Sin embargo, debe iniciar el Estado
a reparar el daño. Y el daño más importante que sufre una persona es en su integridad. Por eso estará el Estado prestando la atención psicológica, psiquiátrica, médica, etcétera, a la víctima. De esta forma estamos nosotros como sociedad recibiendo del Estado una atención que es su obligación, obviamente, pero ya al amparo de una ley que va a obligar al servidor público a ser más responsable en su trabajo, a dar la atención a las víctimas y algo muy importante, evitar una figura que se llama revictimización. Sí. Entonces, con esta ley se evita la revictimización. Y si es un servidor público el que revictimiza, entonces se está previendo que se castigue con otra ley, que es la de servidores públicos, o que son la normatividad que aplica para castigar al servidor público. Pero, por ejemplo, ocurre el hecho y desgraciadamente hay una víctima y está la familia. ¿Qué debe de hacer la familia? ¿A dónde tienen que acudir? Tienen que registrarse como víctimas. Va a haber un registro de víctimas que va a llevar la Fiscalía Especializada en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay una cédula que se tiene que llenar, o sea, es más, si yo como individuo siento que estoy siendo victimizado por un particular o por una situación X, yo puedo acudir a llenar esa cédula ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la Fiscalía, ante el síndico de un ayuntamiento, ante el DIF. Ellos deberán tener el formato, así lo establece la ley, para que yo me registre como víctima y ahí explicaré de qué soy víctima. Ya la Comisión Estatal Ejecutiva es la que valorará a la víctima si en verdad es víctima y sobre todo qué acciones deben implementarse inmediato para reparar el daño que como víctima se siente que está sufriendo. Y entonces esto es a iniciativa de la persona. Con mayor razón, si alguien acude a una dependencia gubernamental, si es de violencia, si es a la fiscalía, si es a un centro de salud, pues el médico está obligado a reportar a la víctima y llenar ahí mismo junto con ella el formulario donde dice: aquí acudió conmigo la señora Mari, que es víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar, y llenar la cédula de registro como víctima. O sea, a esa obligación da el servidor público. O por iniciativa propia la persona puede acudir a registrarse como víctima y ya se valorará. Ahora, claro que no todas, aquí tendrá la Comisión Estatal Ejecutiva tener el cuidado de que no a todas considerar las víctimas. Realmente aquí tendrán que ser muy cuidadosos porque puede que haya quien quiera registrarse como víctima para poder obtener algún beneficio. Claro. Pero eso ya la Comisión Estatal Ejecutiva deberá valorarlo y darle la dimensión de victimización que tiene el individuo. Pero aquí todo en apego y en respeto a lo que el individuo manifieste. Eso es muy importante, que se le tiene que dar el valor que la persona tiene ante la atención que se le da. Pero a ver, pueden ser personas que pueden resultar víctimas en cuestión psicológica, en cuestión administrativa o de la burocracia, que no lo traten bien, pero cuando es en cuestión económica. Entonces, se registra como víctima y ya la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con su registro de víctima, podrá valorar, o sea, qué repercusiones. O sea, si alguien fue víctima de entre particulares, vamos, tú prestaste o te prestaron dinero, prestaste dinero, que es muy común, o te estafaron con recursos, bueno, y eres víctima de una estafa. Tú acudirás a la fiscalía, te registras como víctima y deben hacer el Ministerio Público darle seguimiento a tu caso. Y si hay delito que perseguir, el delito se te debe actuar de acuerdo con el delito que habrá que perseguir. Pero mientras tú como víctima tienes el derecho y se te debe prestar la asesoría, mínimo la asesoría jurídica. Y si tuviste y valorarte, a lo mejor hasta psicológicamente, si tuviste algún daño en tu personalidad por ese hecho, o sea, hasta dónde te pudo haber afectado. O sea, aquí no está limitado a decir solo víctimas de esto, solo víctimas de esto otro, ¿no? O sea, es en general a las víctimas, es una ley de protección y atención a las víctimas. Y aquí, y a la reparación del daño. Y claro que el Estado estará al pendiente de reparar el daño de acuerdo con como lo valore la Junta Estatal Ejecutiva,
Pero repito, no siempre los daños o la reparación del daño es material. La mayor parte de las veces se requiere la atención a un daño que se causó en la personalidad del individuo por alguna afectación psicológica, vamos, que son muy comunes, el bullying. Sí. El bullying, por ejemplo, dime con qué se repara, o díganme con qué se repara un joven dañado por el bullying, ¿con cuántos pesos? No, pues se repara con atención, habrá que recuperar su valoración, habrá que recuperar su autoestima del joven para que no crezca con traumas, por ejemplo. Y eso es con atención, y el Estado deberá de brindarle atención al margen de que se puedan implementar otras acciones de sanción o de castigo a quien comete la ¿Esta Junta falta. Estatal por quién será conformada? Será integrada por 4 secretarios del gobierno, que es por el general de gobierno, el de administración y finanzas, el de integración y desarrollo social, y tendrá que estar ¿Educación? educación, salud, perdón, es salud, no es salud, no es educación, es salud, y por 3 ciudadanos. Estos 3 ciudadanos que serán nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador. El gobernador enviará al Congreso 3 ternas para que de esas ternas resulte quien debe ser los 3 representantes de las víctimas o de la sociedad. Creo que de esta manera 4 y 3 son 7 los miembros, pero de alguna manera, por un lado, está la obligación del Estado de cumplir con su función, y por otro lado estarán los ojos de la sociedad, de las víctimas. Ahora, ¿estas personas que van a integrar esta comisión tendrán sueldo? No tendrán sueldo. Algo que se cuidó en esta ley desde que la elaboré es precisamente llevarla por el camino en donde no se permitiera el crecimiento de la burocracia. Esta ley no representa mayor burocracia, esta ley representa mayor trabajo, mayor coordinación de los servidores públicos, eficientar su labor, y entonces no requiere o no se requiere más contratación de personal. Con los que están debe darse atención a las víctimas, y aquí ¿a qué nos obliga? O sea, el espíritu de esta ley, que desde que la concebí, así la planteé, son en tres momentos. Una es en el sentido de que debemos combatir la simulación. Los servidores públicos, que hay algunos que simulan trabajar, que checan la entrada y la salida y están al pendiente del reloj checador, ¿no? Deberán estar en su dependencia, deberán dedicarse al 100 a trabajar. O sea, debemos evitar ya la simulación y desterrar la simulación de los servidores públicos. Si eso hacemos, obviamente que estamos combatiendo la corrupción, porque si hay más funcionarios, servidores públicos que se dedican a su labor, pues claro que habrá menos espacio para la corrupción. Y por otro lado estaremos recobrando la confianza del ciudadano. Y ese es el espíritu de esta ley, es el espíritu del legislador, y con ello estaremos alcanzando un estadio de mejor calidad de vida. ¿Usted tiene algún porcentaje de cuántas personas puedan arroparse en esta ley? No se tiene una cifra, pero basta decir que de acuerdo con los datos del INEGI, cerca de 1,5 millones de personas en Jalisco se sienten víctimas de algo. Pero claro que esto lo tendríamos ya en un momento que depurar, que fortalecer, ya con una cédula de inscripción. ¿Y desde cuándo va a empezar esta cédula? La ley fue publicada, aquí está, fue publicada el pasado día 1 de este mes, 1 de marzo, y la aprobamos el 26, de inmediato el gobernador la publicó, y esta entrará en vigor a los 30 días. Para el 30 de marzo ya estaremos nosotros, ya el 1 de abril, ya de seguro debe estar ya todas las dependencias del gobierno ya listas para aplicar. Entonces, a partir de ese momento ya deben estar las cédulas para la inscripción de la víctima, y esas cédulas que nos va a servir para tener nuestro padrón estatal de víctimas, pero cumplir también con la Ley General de Víctimas. Enviaremos la copia como Estado a nivel nacional para que nos inscriban en el Padrón Nacional de Víctimas. Y de esta manera creo que estaremos también jalando recursos federales para apoyar nuestra ley, que será una de las mejores en el país, puesto que aunque está alineada con la Ley General de Víctimas, va más allá.
va más allá porque en Jalisco le estamos dando mayor importancia a la atención integral de las víctimas, al aspecto humano, al aspecto del individuo, que es lo más interesante. Y creo que va a ser una ley de vanguardia, a nivel nacional inclusive, pero con un manejo distinto, un manejo distinto, dándole responsabilidad al gobierno, al Estado, dándole a la víctima la posibilidad de ser atendida, pero sobre todo de que haga valer sus derechos. Nos quejamos de que somos mal atendidos, somos maltratados, pero yo creo que al amparo de esta ley, todo ciudadano que reciba maltrato, mala atención o que sea revictimizada deberá denunciarlo. ¿A dónde? A la Fiscalía Especializada o a ¿Usted, Derechos Humanos. ¿Usted cree que los ciudadanos que están tan desilusionados de los políticos, de la cuestión política, también de las acciones de gobierno, acudirán? Porque hay cifras que se manejan que, por ejemplo, el 70% de la población no se siente que se vaya a arropar en esta ley. Sí, pero ¿por qué ocurre eso? En parte porque lo que decía, la simulación de servidores públicos que hacen como que trabajan, que no atienden, sí. por una parte, pero por otro también la apatía ciudadana. ¿Pero por qué surge la apatía? Precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces como que es una causa-efecto, ¿no? Que de rebote. Pero yo creo que aquí con esta yo tengo la confianza y el optimismo de que tenemos que avanzar, de que los ciudadanos en cuanto vean que se va avanzando y que hay resultados, van a recobrar la confianza. Por eso, en parte, en el espíritu de esta ley es recobrar la confianza del ciudadano. ¿Y cómo se va a recobrar? Con acciones que le corresponden al Estado, obviamente, pero ya a través o al amparo de una ley que obliga a la coordinación. O sea, aquí va a haber coordinación, obliga a la coordinación entre municipio y organismos públicos descentralizados y con los tres poderes del Estado, o sea, coordinación, lo que no había habido hasta ahorita. Creo que esa es la parte que nos faltaba, porque alguien iba al hospital civil, era atendido, rebotaba al DIF, rebotaba a otra, pero cada quien tenía su propio registro. Y ahora con el registro único de víctima se le va a dar seguimiento y se va a dar una víctima en qué instancias ha sido atendida, a qué instancias ha acudido. Y creo que eso va a ayudar en la atención y sobre todo en el seguimiento de la víctima y sobre todo eficientar recursos de parte del Estado, porque de alguna manera, esto yo tengo la confianza de que sí nos va a llevar a otro nivel de participación de los ciudadanos y de recobrar la confianza. Diputado, usted ha sido uno de los legisladores que más ha sobresalido y de los que más ha trabajado y de los que más iniciativas ha presentado. Y al parecer su trabajo no ha quedado en el olvido, no ha quedado en la simulación, sino que ha sido efectivo y tanto es así que lo han reconocido el Instituto Mexicano de Evaluación y tengo entendido que va a recibir un premio a finales de este mes. Usted fue seleccionado dentro de muchas personas y esto gracias a su labor en beneficio de la sociedad. Platíquenos, ¿Tlatuani se llama el premio? Sí, efectivamente, yo los primeros días de enero de este año recibí un correo en donde se me notifica que estaba nominado al premio Tlatuani y me dan las razones por las iniciativas que había presentado, que son las que estamos hablando, la ley de víctimas, la desaparición forzada, la de discriminación, de penalizar la discriminación, que está en primera lectura, la de la captación de aguas fluviales, la de la utilización de energías alta generación, de fuentes de energía alternativa, la de evitar el matrimonio entre menores de 18 años, o sea, prohibir el matrimonio entre menores de 18 años. Otros estados ya lo hicieron. Jalisco, creo que aunque yo presenté la iniciativa en casi un año ahí está, no ha caminado, está en comisiones, pero todo eso está en el sistema del Congreso y creo que de ahí tomaron la información. La penalización del maltrato animal, que es otro tema también que estoy impulsando. Entonces me decían que en base a estos, al mismo Facebook, que algo tiene que ver en las redes sociales, la difusión que hace de los eventos, tomados como elementos, me decían que me estaban nominando al premio Tlatuani 2014 como mejor diputado local. Y me pidieron los documentos que valoraran o que sustentaran
las hice llegar y a principios del mes de febrero, al mes me recibí la notificación que el jurado había determinado otorgarme el premio. Lo voy a recibir el viernes 14. ¿En dónde? En la Ciudad de México. Y bueno, decidí aceptarlo porque yo creo que de alguna manera no es un premio a Jaime Prieto, es un premio al Congreso del Estado. Creo que los 39 diputados, unos más, otros menos, pero en conjunto creo que esta legislatura le hemos dado un impulso, hemos cambiado muchas cosas, hemos hecho el esfuerzo por mejorar. Creo que lo hemos logrado y es un reconocimiento a los diputados de Jalisco. Por eso lo acepté y yo recibiré el próximo 14 esta distinción, pues creo que a nombre del Congreso, ¿no? Y creo que de todos los diputados y de los jaliscienses, de alguna manera es un reconocimiento, ¿no? Al trabajo que se hace legislativo en el Estado. Yo sí lo estaré recibiendo. Pues ya no lo presumirá, diputado. Claro y que muchas sí. felicidades. No, muchas gracias y estaremos muchísimas en contacto. gracias. Y ustedes que me permiten estar en contacto y estar a través de estas importantes entrevistas, pues diciéndole a la gente qué hacemos, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades. No, sí. Siga así, por ese camino. Y felicidades a todo el gratuito. Es un gran medio que está teniendo una relevancia importante en nuestro estado, en la zona metropolitana sobre todo. Enhorabuena y me declaro asiduo lector y seguidor de El Gratuito. Muchísimas gracias. En exclusiva para el periódico El Gratuito.